El tema de la acción que ya se lleva adelante ni siquiera es una posibilidad de explorar hidrocarburos en áreas protegidas. Se dice que 11 de las 22 y dice que alrededor del 50% de estas áreas estaría al menos en la mira. Este tema es motivo de polémica en los últimos días. Primera etapa de exploración, por ejemplo, nosotros vamos a exigir mejores tecnologías también en la implementación de las diferentes empresas que tengan esta actividad, y vamos a estrictamente también a cumplir con estas medidas, es que sea el menor de los impactos. Vamos a darle la bienvenida esta noche a Bernardo Prado, experto en temas de hidrocarburos. Bernardo, bienvenido, buenas noches. Hola John, gracias por la invitación. Tenerte acá en el programa. Y Raúl Velázquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo. Bienvenido, un gusto tenerte con nosotros, Raúl. John, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, los primeros análisis, por decirlo así, de este polémico tema, ¿no? La gente dice, ¿cómo es posible que en áreas protegidas, para eso pues son protegidas, se haga una exploración de hidrocarburos? Una exploración consistente en ir perforando el suelo para ver si encontramos o no petróleo, entre otras cosas. Así es, pero antes de la perforación del suelo para poder ver si encontramos o no petróleo, hay diferentes estudios que se deben realizar, no es solamente la perforación. Muchas veces más bien al final de la fase de exploración viene la perforación para comprobar ya y determinar la existencia o no de hidrocarburos y de cuánto estamos hablando de reserva. Se lo puede llegar a conocer específicamente a partir de la perforación. Sin embargo, de forma previa hay diferentes estudios que también hay que realizar. ¿Cómo se hace una exploración? Si nos puedes un poco iluminar, por favor, Bernardo. Bueno, antes de entrar en cómo se hace la exploración, yo creo que es importante resaltar un tema. He escuchado muchas opiniones de alguna forma radicales que pueden tener justificativos acerca de si se debe o no se debe explorar en áreas protegidas. Dada la importancia que tienen los hidrocarburos para el país, en la economía del país, el evitar explorar en áreas protegidas sería realmente un disparo en el pie. Es decir, tenemos que explorar las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque actualmente YPFB tiene 98 áreas reservadas, 98 áreas reservadas, ¿no es cierto? Ahora, el porcentaje de esas áreas reservadas que se encuentra sobreponiéndose ya sea a una TCO, una tierra comunitaria de origen, o a un área reservada, es altísima, ¿no? Estamos hablando de 98 áreas observadas para explorar. No, áreas reservadas, áreas que el gobierno le da a YPFB para que pueda explorar en busca de hidrocarburos, ¿no es cierto? De esas 98 áreas, estamos hablando de más del 90% que se sobreponen de una u otra manera sobre ya sea un área protegida o sobre una TCO, que es una tierra comunitaria de origen, donde están los pueblos originarios, ¿no es cierto? Entonces, si nos vamos a ir al pie de la letra y vamos a intentar de alguna forma respetar estas áreas, entonces la actividad exploratoria y el potencial boliviano en materia hidrocarburífera se vendría abajo. Es decir, no se puede concebir a Bolivia como un país productor de gas, por ejemplo, si no entramos a las áreas reservadas. El tema es cómo hacemos el trabajo de exploración y el trabajo de explotación una vez que estamos en las áreas reservadas. Ahí está el problema, pero de que hay que entrar, yo personalmente soy un convencido de que necesitamos explorar las áreas reservadas de una manera responsable, porque es la única manera de aprovechar los recursos que tenemos ahí. Raúl, ¿tú compartes esta visión? Primeramente, un factor que hay que tomar en cuenta, John, es que esta polémica surge a partir del Decreto Supremo 2366 de mayo de este año, que es el que da esta luz verde. Sin embargo, la misma Ley de Hidrocarburos 3058 del 2005 ya consideraba esta posibilidad. Si uno revisa la ley, va a encontrar un artículo específico que habla de exploración, que habla de áreas reservadas, y en ese artículo ya se mencionaba la posibilidad de realizar exploración en estos lugares. Sin embargo, había problemas y conflictos ambientales, principalmente de licencia ambiental, que impedían esa exploración. Desde nuestro punto de vista, de acuerdo a la Constitución, además, la única que puede realizar exploración y explotación de hidrocarburos en Bolivia es YPFB. Y es a raíz de eso, como comenta Bernardo, que el Poder Ejecutivo reserva 98 áreas para que YPFB pueda explorar por sí misma o en asociación con otras empresas.
Y de estas 98 áreas hemos visto, evidentemente, si tú incorporas en el debate el tema de TCOs, la mayoría estarían sobrepuestas a parques naturales y a TCOs. Si solamente hablamos de parques naturales o áreas protegidas o de manejo integrado, son cerca de 20 áreas las que más o menos están sobrepuestas a estos parques naturales, ¿no? Entonces, consideramos que de estas 98 áreas hemos visto, de acuerdo a un sistema además que tenemos en Fundación Jubileo de mapeo de áreas, en nuestra página web está disponible, invitamos a la gente interesada en poderla visitar. Se puede sobreponer los mapas de contratos a mapas de TCOs, a mapas de áreas protegidas, y uno ve que hay 20 áreas de estas 98 que están sobrepuestas a parques naturales. Entonces, una primera recomendación sería quizás enfocarse en las otras 78, primeramente, pero dentro de estas 20 hay algunas que ya tienen un contrato aprobado, ¿no? Un ejemplo de eso es el bloque acero, que el contrato ha sido aprobado el año 2013, fines del 2013, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y este bloque acero está sobrepuesto al Parque Iñao, ¿no? en Chuquisaca. Y estamos hablando de una área que tiene un enorme potencial hidrocarburífero. Sin embargo, no es que todo el parque, o sea, no es que todo el área está circunscrita solamente al parque, ¿no? Está sobrepuesta al parque, pero hay un remanente grande, además de área, que no está sobre el parque. Entonces, a través de la exploración se va a poder determinar en qué lugar específicamente puede estar el potencial hidrocarburífero. El hacer explotación significa dañar el tema del medio ambiente y por lo tanto perder un área protegida. Hoy consultamos con la gente. ¿Qué le parece a usted esta acción que lleva adelante el gobierno amparado en un decreto? ¿Qué respondió la gente en el país? Escuchemos, por favor. Son protegidas, ¿no? Si hay un decreto, yo creo que debe haber, no tendría que respetarse, ¿no? No me parece dable ese tema de la explotación en áreas protegidas, ¿no? Porque ciertamente hay cierta jurisprudencia para justamente proteger esas áreas. Que hay que respetar nuestras áreas protegidas, que acá en Tarija son importantes y muy riquísimas en todo aspecto. Si son áreas protegidas, nadie puede ir a tocar eso. Que respeten lo que se hace con la mano, que se firma con la mano. Que no es justo que cuando uno está protegido no es necesario, ¿no? Pues no está mal eso de ahí, ¿no ve? ¿Cómo? No permitiríamos nosotros eso. Eso es una respiración para el medio ambiente y para la gente, porque el árbol da pues mayor oxigenación a la gente. ¿No? Debemos tomar en cuenta que son los parques algo natural para nosotros, los ciudadanos, y que no podemos tomar a la ligera esta decisión. Bernardo, ¿cómo se hace exploración? Bueno, antes de la exploración, primero hay una etapa que es, se hace un convenio de estudios entre las petroleras que están trabajando para YPFB y ellas evalúan, ¿no? De una manera muy básica, evalúan el potencial de del área reservada, o del área, claro, reservada para YPFB. Hacen esta evaluación y, de ser positivo el resultado de esta evaluación, recién se pasa a firmar un contrato con YPFB para iniciar la etapa de exploración. Ahora, a tu pregunta, ¿cómo es que se hace la exploración? Desde el punto de vista medioambiental, que es lo que nos interesa en este momento, bueno, primero se hace se retira todo lo que es árboles, es decir, todo lo que es la parte medioambiental, si vale el término, ¿no es cierto? Se hace una limpieza de ese terreno y se procede a instalar todo el equipamiento que nos va a permitir hacer la explotación del campo, ¿no es cierto? Pero todas estas actividades se tienen que realizar en función a ciertos parámetros, es decir, estudios de impacto ambiental, todo tipo de análisis, seguridad en el equipo, en la maquinaria, es decir, se tienen que tomar absolutamente todas las precauciones que sean necesarias para poder garantizar que el impacto al medio ambiente sea el menor posible. Ahora, esto no te salva en ningún momento de que pase algún accidente o pase algún tema desafortunado y, por ejemplo, te reviente un ducto o tengas algún problema que afecta al medio ambiente, ¿no? Para eso hay planes de contingencia que se establecen previamente para actuar siguiendo una serie de pasos para minimizar el impacto al medio ambiente. Pero es importante destacar que si se realizan estas actividades en forma
responsable y siguiendo estrictamente los parámetros que se establecen para este tipo de actividades, el impacto tendría que ser mínimo, ¿no? Una vez que te retiras del campo, eso tiene que volver, como te decía hace un rato, tiene que volver a tomar el color que tenía antes de que llegas. Si era verde, tiene que estar verde, tienen que estar los arbolitos que tumbaste antes de... ¿Es cierto esto, que el lugar puede quedar como era antes? Me refiero a los trabajos de exploración y luego explotación. Talado de árboles, extraer el tema de los hidrocarburos, y luego se acabó, sacar el equipo, irse y volver a plantar los árboles. ¿Es así de sencillo? Toma un tiempo, evidentemente, es un proceso el abandono de un campo, no es algo que se lo hace de un momento a otro, pero como bien dice Bernardo, requiere de un estricto control y fiscalización para que eso se deje como estaba, ¿no? Obviamente el plantar un árbol no va a tomar un tiempo seguramente en crecer ese árbol. Cuando se ha hecho una planchada, que es el retirar todo el bosque que puede estar sobre el área a explorar, después tienes que remediarla, tienes que remediar todos los impactos que has generado, implicará volver a plantar nuevamente árboles y tomarán seguramente un tiempo en crecer. Pero eso se lo hace bajo la certeza de que tú estás plantando las mismas especies que has retirado, estás reponiendo, si tú quieres, lo que había ahí, ¿no? Ahora, claro, cuando uno escucha lo que dice la gente, a mí me llama un poco la atención, me resulta un poco curioso también, porque no solamente es que hay un malo que quiere realizar todas las actividades para generar una gran oferta de hidrocarburos, sino que también hay una demanda, ¿no? Y a partir de incluso la encíclica del mismo Papa Francisco, uno puede reflexionar al respecto, llama a la reflexión al mundo en realidad sobre nuestro patrón de vida y forma de consumo. Tú le puedes decir a la gente, ¿estás dispuesta a que se explore en áreas reservadas? Y te dicen, no es cierto, no queremos. Pues si le dices, ¿y qué pasa si de aquí a unos 3 o 4 o 5 años dejas de tener tu gasolina, ¿no? O incurrimos en costos para importar gasolina, porque Bolivia de pronto, si no explora, se queda sin hidrocarburos también. Y te aseguro que la respuesta sería otra, ¿no? Es decir, hay una demanda también constante, cada vez mayor. El mercado interno en Bolivia está creciendo a razón de más de un 10% por año en los últimos años, un crecimiento muy importante que antes no se lo veía, pero responde obviamente a gente que va demandando más. Tenemos encima un hidrocarburo que es subvencionado, una gasolina que está a un precio muy barato en relación a otros países, que hace que los bolivianos hayamos comprado muchos autos, demandemos cada vez más combustible, y obviamente Bolivia cuenta actualmente con una reserva certificada al 2013 de 10 TCFs de gas natural, ¿no es cierto? Eso más o menos, considerando que tenemos un uso de esos 10 TCFs de 0,8 por año, entre lo que vendemos afuera y lo que consumimos en el mercado interno, nos daría más o menos unos 10 años si es que no exploráramos nada. Entonces hay una urgencia para explorar también, ¿no? Como decía Bernardo, para dar sostenibilidad a este incremento de producción, además que hemos visto en los últimos 5 años se incrementaron un 50%. Bernardo, para exploración, ¿se tiene que talar árboles? No, el tema de exploración necesitas tú estar in situ, porque es lo que hablábamos hace un rato, no puedes tener un avión que está sobrevolando el área de interés y te va a minimizar el área que vas a tener que afectar, porque para explorar necesitas en muchos casos hacer sísmica, ¿no es cierto? Lo cual implica que tienes que ir al lugar, instalar los geófonos, generar las explosiones, tienes que talar, tienes que podar, tienes que hacer un campamento. Entonces sí tienes que estar en el lugar para explorar. El tema del avión que anunciaba el gobierno es una herramienta que te va a permitir reducir el área que vas a afectar en la etapa de exploración, pero de ninguna manera te soluciona el tema de que no tengas que entrar y talar, quitar vegetación, mover flora y fauna. Ahora, el momento en que la gente agarra y responde a tu pregunta en la calle y dice no, si es área reservada se tiene que proteger, bueno, en cierta manera tienen razón, pero no analizan las dos caras de la moneda, es decir, y los 5.000 o 6.000 millones de dólares que Bolivia recibe por exportación de gas natural, 5.800 creo que hemos recibido el año pasado, ¿qué pasa si no exploramos? ¿Qué pasa si no exploramos? ¿Qué pasa si no encontramos más gas? ¿Qué pasa si nos acabamos los 10 TCFs a los que hacían mención aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre lo que es cuidar el medio ambiente, hacer las cosas bien, tomar las medidas que sean necesarias para proceder a estas actividades y apaciguar en la mayor medida posible el impacto ambiental que se puede hacer. Ahora, ¿hay tecnología para aminorar hasta dónde el impacto en el medio ambiente cuando se explora o se explota? Cuando tú tienes un área reservada, un área de exploración, usualmente el área es grande, es un área muy grande.
Entonces, bajo una tecnología, si tú quieres, convencional o una práctica convencional, tú tendrías que ir a toda esa área y realizar barridos a través de sísmica de 2D o 3D para ir delimitando poco a poco el objetivo exploratorio. El objetivo exploratorio hace referencia a cuando tú haces el barrido de toda esa área, determinas un lugar específico, mucho más chico que esa área tan grande, obviamente, donde realizas ya la perforación de un pozo, por ejemplo, o donde puede estar ubicada la reserva. Entonces, hay varios métodos para ir haciendo esto. Y obviamente un factor fundamental que nosotros llevábamos la atención en este tema es que se tiene que utilizar la tecnología de punta, se debe exigir el uso de otras tecnologías de punta que permitan aminorar. Es decir, que tú no entres a barrer toda esa área con sísmica, por ejemplo, sino que usas tecnología como el SFD, el avión que han mencionado. Hay otras técnicas como la vibriosis, hay otra tecnología que es el OFT, que usa una combinación de tecnología satelital y también de resonancia, para poder no invadir toda el área, sino solamente delimitar el objetivo exploratorio. En ese objetivo, una vez que tú delimites ese objetivo exploratorio, que va a ser mucho más chico, sin duda vas a tener que entrar y en ese objetivo sí vas a tener que realizar estudios de sísmica, donde vas a producir seguramente impactos ambientales. La gente en su cabeza tiene esta balanza, o más gasolina, más energía y menos árboles, menos pulmón. No necesariamente tiene que ser así. Es decir, si tú realizas la actividad extractiva de una manera responsable, tienes que remediar el impacto ambiental que has generado, ¿no es cierto? Entonces, como decían hace un momento, esto toma un tiempo, es decir, el árbol no va a volver a crecer de una semana para otra, va a tomar los años, pero estás remediando el impacto ambiental que estás haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ya me dirás con qué frecuencia realizas las actividades exploratorias para esperar a que haya una reforestación y proceder, pero no necesariamente es más gasolina, menos árboles, de ninguna manera creo que eso no es correcto, no es correcto. La última apreciación tuya para cerrar la entrevista, Raúl. Este tema demanda que se realice una normativa. Tenemos entendido que hay una guía técnica que ya está siendo elaborada por YPFB, por el Ministerio de Medio Ambiente y también por el Ministerio de Hidrocarburos. Es muy importante poder llegar a conocer el contenido de esa guía técnica, que realmente considere, por una parte, las mejores tecnologías, por otra parte tenga requisitos específicos en obligar, como dice Bernardo, a que sea una actividad responsable, completamente responsable, ¿no? Y que se usen las mejores prácticas de la industria, tal y como lo establecen los mismos contratos que se aprueban y lo dicen así. Entonces, en la medida de que eso exista, se va a tender a minimizar el impacto. Hoy ya se está explorando. Eso es lo que dicen, creo que es muy pronto, es decir, las autorizaciones ya se han dado, pero yo no creo que tengas personal in situ realizando actividades de exploración, porque es muy pronto el tiempo que ha pasado desde la promulgación a la fecha, ¿no es cierto? Sin exigencia de tecnología que aminore el impacto del medio ambiente. Esa es otra cosa. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí existen empresas de talla mundial que tienen todo el know-how y todo el conocimiento y la capacidad de realizar este tipo de actividades haciendo el menor impacto ambiental posible. La cosa es que las autoridades del gobierno generen los mecanismos que permitan de una manera controlada supervisar que se están cumpliendo al pie de la letra estos temas, porque ya me imagino yo el lío que se armaría si es que de pronto en un área reservada se te rompe un ducto y empiezas a contaminar. Entonces el gobierno tiene que tener muchísimo, el costo político de cualquier error de este tipo va a ser altísimo para el gobierno, porque no te olvides que es el gobierno el que le ha dado esta potestad, este poder, ha empoderado de alguna forma a los pueblos originarios para que ellos sean los que pidan la consulta previa. Y luego ha sido el mismo gobierno el que se ha dado cuenta de que, caramba, hemos dado mucho, e inclusive lo escuchaba el presidente Morales tachar de chantajes claro, no somos guardaparques de nadie. Exactamente. Entonces el gobierno se ha dado cuenta de que se tiene que flexibilizar esta actividad y en esta flexibilización hay que ser muy responsables, ¿no? Otro tema que quiero poner sobre la mesa es el hecho de que, como mencionaban hace un momento, el tema, el marco legal, el tema que rige este tipo de actividades es muy importante, ¿no? Y en Bolivia todavía estamos en el sector con una ley
del año 2005, la 3058, promulgada en función a una constitución política que ya no está vigente. Entonces, actualmente tenemos una ley del 2005 y una constitución política del 2009, si no me equivoco, que no son compatibles. Entonces, mientras no logremos compatibilizar, ya sea mediante la promulgación de una nueva ley, que la veo realmente difícil porque han pasado tantos años y no hay nada al respecto. Entonces tenemos que compatibilizar lo que es el marco normativo con la constitución política para que así la actividad sea más transparente. Mientras no haya esa nueva norma, mientras no se exija técnicamente estas tecnologías de menor impacto, no es viable, ¿no? O sea, estas áreas, por ejemplo, el Liciboro Securi, hay un contrato que ha sido firmado el año 2006, producto del decreto de nacionalización, que está sobrepuesto, esa área está sobrepuesta al Liciboro Securi, ¿no? Es el contrato de Río Hondo, suscrito con 2 empresas. Sin embargo, no se ha realizado ningún tipo de actividad, porque dentro del contrato hay una cláusula que se llama de fuerza mayor. Es decir, el operador puede declarar la fuerza mayor debido a que no tenía licencia ambiental, no se podía realizar el proceso de consulta, las comunidades no estaban dispuestas a que se realice ese proceso de consulta y no ha podido progresar la actividad. Entonces no se ha realizado ninguna actividad de exploración, no has podido encontrar personal de la empresa ahí realizando exploración. Entonces ya hay esa área, ¿no? Viene siendo declarada en fuerza mayor desde entonces, en otros lugares se da casos similares, ¿no? En otras áreas. Entonces, mientras no haya esta normativa específica, con seguridad que no va a poder avanzar el tema, ¿no? El propósito obviamente es que si tú sacas una normativa autorizando la actividad, tiene que salir conexa toda la normativa que permita que la actividad. Muchas gracias, Bernardo Prado, Raúl Velázquez, un gusto tenerlos con nosotros hoy. Gracias. Un gusto, gracias a ti por la invitación. Gracias, John.